Muchas gracias, doctora. Seguimos con el turno, senadora Rosales. Hace el uso de la voz el senador Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional. Gracias. Bienvenida, aspirante. Comentaba yo con la pasada aspirante y le comento lo mismo a usted, en términos de que, en mi opinión, es el nombramiento más importante que existe. El nombramiento indirecto, pues, más importante que existe, porque, como bien dijo usted, se elige al Poder Ejecutivo, ¿no?, al titular, se elige a los miembros del Poder Legislativo, y el Poder Judicial, si bien está depositado no solo en la Corte, sino también en los juzgados de distritos y los magistrados, sí es la máxima autoridad, y el nombramiento lo hacemos nosotros. Entonces no hay nombramiento más importante. Por supuesto el fiscal general, demás, pero bueno. Entonces, es muy importante la idoneidad de la persona. A mi juicio, 3 aspectos: trayectoria y capacidad, posturas. Me gusta que se definan, la felicito por contestar, ¿no? La definición en los temas, pues no invade, no se comete ninguna ilegalidad. Es normal en un proceso de análisis el escuchar qué opina quien va a juzgar futuro. Por supuesto, cada caso particular, pues es un caso en particular y se le verán las particularidades, pero definiciones, pues qué bueno que las tenga. Y 3, la autonomía e independencia. La primera, pues se resuelve con el análisis de su trayectoria, la felicito. Afortunadamente tiene muchas publicaciones y las posturas también. Entramos al segundo, pues ya se van aclarando por lo escrito, no solo por lo dicho hoy, sino por lo escrito. Sí, a lo largo del tiempo. Pero bueno, voy a profundizar ahí y terminar con lo de autonomía. Temas que no ha tocado o que me gustaría reforzar de su comentario. Constitucional o no, el que una legislatura local modifique el tiempo de duración de un gobernante habiendo iniciado el periodo electoral, para el cual hay una prohibición de modificación, por eso hago esa aclaración, y ya habiendo sido electo. Me parece una pregunta válida. Evidentemente hay un caso particular, pero estoy dando la descripción de la pregunta. Segundo tema, en el tema de fiscal que tocaba ahorita el senador, yo coincido en la arista del secreto bancario y de las herramientas, pero quisiera escuchar su opinión en otra arista de esa misma resolución. El 16 constitucional dice que no puedes molestar a una persona, ni en su persona ni en las posesiones, salvo por mandato escrito de autoridad competente. Y el artículo 21 dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y que las penas son exclusivas del Poder Judicial. Y luego dice que la autoridad administrativa solo puede poner multas y demás. Aquí el dilema que va a llegar otra vez, porque ahí intentó una y otra vez con reformas, es que el Poder Ejecutivo quiere facultad para meterse con la posesión de los particulares, sin la intervención de un Poder Judicial. Y lo digo clarito por la Secretaría de Hacienda. El dilema es, ¿puede una autoridad administrativa detener los bienes de una persona sin pasar por un juez? Por supuesto que pasando por un juez, pues eso está claro. Pero sin pasar por un juez, ¿es correcto? ¿No vulnera esto los derechos humanos de la persona? Es una pregunta concreta, muy específica. 3, prisión preventiva oficiosa. El 19 constitucional dice que la prisión preventiva se tiene que usar solo para garantizar la comparecencia de la persona, para no poner en riesgo a la víctima, ¿no? Exacto, para el desarrollo de la investigación o para el caso de reincidencia. Pero luego se puso una excepción y esa excepción ha ido creciendo a lo largo del tiempo. O sea, primero fue por casos muy particulares y fue creciendo. Déjeme entrar a un dilema profundo. Principio de progresividad, derechos humanos, artículo 1, reforma 2011. Si hoy tienes ya un marco que te protege libertad, salvo con una serie de excepciones nada más, y mañana se reforma esa misma Constitución y me va coartando ese derecho que ya tenía adquirido, ¿no va esto en contra del principio de progresividad de los derechos humanos? ¿Existiría alguna manera de impugnarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por último, en términos de, digamos, los rubros de definición de política, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en el caso Castañeda,
que se debe garantizar siempre, o que es ilegal, pues, ¿no?, el que no exista un recurso idóneo para tener acceso a la justicia. Y hay casos en México donde no existe un recurso idóneo para acceder a la justicia. ¿Qué hacer? ¿Cómo cumplir con esta resolución que estableció para ese caso, pero que aplica para muchos más? ¿Cómo cuál? Como el nombramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde hay un alegato directo de que hubo fraude, error, lo que sea. Nosotros tenemos una convicción, pero no me quiero meter en esa polémica. Hay un señalamiento de que fue ilegal el nombramiento. O bien, cuando abiertamente no cumple el requisito, algún aspirante, abiertamente, dice que tiene que tener 10 años de experiencia en tal tema y no tiene, y lo acepta que no tiene, pero aún así se le nombra. Ya se acabó, no vamos a tener acceso a la justicia. ¿Es correcto esto? Y por último, perdón, sé que ya acabé el tiempo, autonomía e independencia. A las 3 aspirantes la misma pregunta. 95 constitucional establece una exclusión de muchos casos. Uno de ellos es secretarios de Estado. Mi opinión, mi pregunta es si usted considera que el bien tutelado, de evitar este conflicto de interés, pues, ¿no?, de que nombre el Poder Ejecutivo a un subordinado, acaba exclusivamente ahí, con esa persona, en términos legales y en términos éticos o morales. Y si usted está en ese supuesto. Le pregunto, entiendo que no, porque de su currículum, pero le pregunto si usted tiene un caso, si ahorita depende del Poder Ejecutivo Federal en un cargo. Gracias, senador Cepeda. Pregunta, por supuesto. Tiene el uso de la palabra, doctora Magana. A ver, el tiempo de un gobernante ya electo, cuando ya ha sido electo. Y entiendo que hay un caso ahorita en la Suprema Corte y voy a tratar de responder de forma abstracta. Los límites temporales al poder han sido una constante. Ha permitido organizar nuestra vida política, antes y después de la democracia. Y esa me parece que es una pieza delicada de mover, que no podemos medir bien cuáles son sus consecuencias y que porque pertenece a nuestra cultura política y porque está garantizada en la Constitución, me parece delicado moverlo. La posesión, ya sé que me está preguntando sobre la ley de extinción de dominio, y la ley de extinción de dominio reconozco que no la he revisado en todos sus términos. Lo que usted, sí. No me refiero a eso, me refiero a Hacienda buscando que sea legal, que pueda congelar cuentas sin pasar por un juez. Eso motivó la resolución también, una de las resoluciones del ministro, y en ese aspecto que es distinto que le preguntaba que sea con su opinión, porque volvimos a reformar ese mismo artículo y creo que va a estar en el debate. Si es legal que te detengan bienes sin pasar por un juez. Yo creo que mientras que no te los quiten, sí. Forma parte de las estrategias que tiene que recurrir un gobierno para empezar a investigar casos de corrupción, desvíos, etcétera, etcétera. O sea, y no me parece que es una facultad atípica. Me parece que es parte, si yo revisé con cuidado las leyes colombianas hace algunos años, preocupado porque la estrategia, en el caso de Calderón, no veía toda la potencia que tenía que ver en lo que se llamaba secuestrar el dinero. Entonces veía una lucha armada en territorio, pero muy pocas estrategias para quitarle el dinero a las organizaciones criminales. Y lo que encontré en Derecho Comparado es que las estrategias para hacerlo son más agresivas en los casos de corrupción y de delincuencia organizada de lo que serían en otros escenarios. Entonces hay que revisar bien el marco comparado, pero tienes que dar capacidad y dientes, porque si no esto no va a parar. Esa es mi opinión. Progresividad. El texto constitucional, y ahí sí tengo una postura clara, la reforma a la Constitución es disponible solo para el poder reformador de la Constitución. Me parece un debate para el cual a ningún tribunal constitucional le alcanza para meterse con ese poder.
Si ustedes analizan la doctrina de derecho comparado, ningún tribunal se mete con el poder reformador de la Constitución, porque ese es el que representa un amplio consenso político generado en las urnas. Entonces, yo creo que la Constitución sí puede echar para adelante, sí puede echar para atrás, y que los jueces no tienen, y tampoco les alcanza el poder para frenar una reforma constitucional que cuenta con la legitimidad de 2/3 partes del Senado, 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la mayoría de las legislaturas de los estados. Cuando hablaba yo de ese delicado equilibrio entre Constitución y democracia, los tribunales sí tienen que saber qué significa el poder de los poderes electos, de dónde viene su legitimidad y cuál es la legitimidad de ellos, de dónde se afianza la legitimidad de los jueces. Segundo, recursos idóneos, acceso a la justicia. ¿Cuál es esa? El recurso idóneo, acceso a la justicia. Cuando hay un proceso soberano que depende de consensos democráticos, de nuevo, deferencia a los órganos electos, hay una discusión política sobre un nombramiento. Y esa discusión política está blindada en cierta forma, por la Constitución. Hay decisiones de la política, hay decisiones del derecho. Yo no estoy de acuerdo con que la Corte se puede sacar de la pañoleta un recurso idóneo. Lo que yo creo que tiene que hacer la Corte en el caso de la Comisión es debatir muy bien el sentido y el significado del artículo 61, fracción séptima de la Ley de Amparo. El texto es indeterminado y podría caber distintas interpretaciones. No creo que tengamos que inventar el derecho a los jueces. Yo sería muy cuidadosa de eso. Tenemos que interpretar con rigor y con inteligencia lo que existe. Darle atribuciones a los jueces para meterse contra el poder reformador, tratar. Son 11 ministros. No pongamos al tribunal en unos derroteros de ese calibre. Yo soy cuidadosa de saber dónde se coloca el juez y dónde hay un poder que está delegado a ustedes, a los legisladores y al Ejecutivo. No sé si le respondí su pregunta. ¿Y si abiertamente es ilegal el acto? ¿Cuál? Saltarse de la comisión. Si no está titulado la persona, por ejemplo, y el requisito de la Constitución es que esté titulado. El 61. Si abiertamente es ilegal el acto. Pues si no cumple con la Constitución, sí. Con la ley, digamos, sí. El problema es si tienes mecanismos para reclamar esa ilegalidad, ¿no? ¿Cuál? Mi idoneidad, mi independencia. Yo no pertenezco al Poder Ejecutivo Federal, tampoco a ninguna otra administración. Yo no he trabajado en la administración pública, salvo cuando trabajé hace muchos años en la Comisión de Derechos Humanos. Fui años juzgadora, también muy iniciada en mi carrera, y el resto de mi vida profesional he trabajado principalmente en la academia y he dado asesorías, y he sido activista, y he defendido casos, pero nunca he pertenecido a la administración pública ni he hecho política, digamos. O sea, no participo en la política. Muchas gracias, doctora. De acuerdo.